¿Cómo están, estimados estudiantes y padres de familia? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de una secuencia, en todo caso, del tema anterior que nos hablaba sobre las tablas de frecuencia. Pues bien, en esta mañana nosotros vamos a hablar sobre los datos discretos. Vamos a hablar un poquito más sobre qué es un dato de dispersión, una medida de dispersión, pero antes de eso nosotros vamos a hablar un poquito sobre la destreza. La destreza me indica que vamos a analizar e interpretar el significado de calcular medidas de dispersión, el rango de un conjunto de datos estadísticos discretos tomando del entorno y medios de comunicación. Es decir, que nosotros vamos a tomar como información base todo lo que nosotros estamos viviendo por el momento y vamos a tratar de analizar e interpretar con esta tabla de frecuencias. Pues bien, pero ¿qué son estas medidas de dispersión? Estas medidas de dispersión a mí me van a ayudar para observar, para analizar estos números, ¿cómo varían estos números? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la pandemia. Nosotros tenemos unos resultados de que, ejemplo, en el mes de octubre, en la península se hablaba de 1,000 contagios. Octubre. En el mes de noviembre se habló de que habían 700 casos y que en lo que va de diciembre tienen, me invento, 500 casos. Entonces nosotros con esto vamos a observar la variación, cómo aumenta, cómo baja, cómo va haciendo esto, ¿no es cierto? La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida las características de esta variable, ¿no es cierto? Cómo nos ofrece a nosotros esa información y dependiendo de eso poder tomar medidas o no, ¿no es cierto? Si es que la variable aumenta, si es que baja o disminuye. La semana anterior nosotros hablamos que la tabla de frecuencias tenía 3 elementos, el dato, el conteo y la frecuencia. Esos son los 3 elementos de la tabla de frecuencia. Pero dentro de la tabla de frecuencias nosotros también debemos reconocer 4 principales medidas de dispersión. Si hablamos de medir, pues obviamente que vamos a ver cómo, cómo influye. Si hablamos de dispersión, cómo están repartidos. Dentro de estas medidas de dispersión nosotros tenemos 4 medidas. La primera, el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre la cantidad mayor y menor de la frecuencia. ¿Qué es la media? Es el promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Normalmente se suman los datos y se divide para el número de datos. Ahí sacamos nosotros la media. La mediana es el valor central, es el valor que va a estar en la mitad de todos los datos. Y la moda pues va a ser el número que mayormente se repite dentro de la frecuencia. Observemos en este ejemplo. Se preguntó a los estudiantes de séptimo grado las edades que tienen. Ellos contestaron, tienen 12, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 14, 10, 10, 11, 13, 13, 12, 11, 10, 11, 12, 12, 14 y 14. Miren, tenemos los datos, pues tenemos que hacer una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia va a tener los 3 elementos. El dato, el conteo y la frecuencia. En el dato hemos colocado las edades de forma ordenada, desde el menor al mayor. Las edades están entre 10, 11, 12, 13 y 14. Hemos hecho el conteo y tenemos ya la frecuencia. Me dice el rango. El rango va a ser la resta entre la cantidad mayor y la cantidad menor de la frecuencia. Es decir, que nosotros vamos a observar en esta frecuencia y vamos a coger la cantidad mayor y la cantidad menor para hacer una resta. En este caso, el rango es 7 menos 3 es igual a 4. Es decir, que el rango es 4. Perfecto, ahora vamos a la media. La media, recuerde usted que es la suma y el promedio de los datos. Yo aquí en los datos tengo las edades 10, 11, 12, 13 y 14. He sumado todos los datos, 10 más 11 más 12 más 13 más 14 me da igual a 60. 60 dividido para 5. ¿Por qué dividido para 5? Porque si yo veo tengo 5 datos. Entonces 60 dividido para 5 me da a 2. Ya tengo yo mi media. La mediana. ¿Qué era la mediana? La mediana es el valor central de mis datos. Si yo veo que tengo 10, 11, 12, 13 y 14, tengo que observar qué cantidad está en el centro.
de todos mis datos. Ah, listo, ya lo observé. Es el 12 porque está en toda la mitad de mis datos. Entonces, la mediana es 2. Y por último, la moda. La moda me dice que es el número que mayor frecuencia tiene. Si yo observo en la frecuencia, tiene 3, 4, 7. El que mayor frecuencia tiene es 7. Entonces, ¿cuál sería la moda? La edad que más se repite sería 12 como tenemos en este caso. Miren ustedes, entonces nosotros tenemos la tabla de frecuencia y aparte de la tabla de frecuencia tenemos nosotros las medidas de dispersión. Pues bien, continuemos. Aquí les voy a presentar un ejemplo para irlos resolviendo con ustedes. Tengo un momentito. Perfecto. Se encuestó a un grupo de estudiantes sobre las calificaciones de los estudiantes en la asignatura de matemática. Entonces yo ya tengo las 3 columnas, dato, conteo y frecuencia. Me voy a las calificaciones. Ojo que tenemos que colocar de forma ordenada, de menor a mayor. La más pequeña es 5, luego tenemos 6, no hay, tenemos 7, 8, 9 y 10. Perfecto, voy al conteo. ¿Cuántos tengo de 5? De 5 tengo uno solo. Un solo estudiante me sacó 1, perdón, me sacó 5. Ahora voy con los estudiantes que sacaron 7. Tengo 2 estudiantes que han sacado 7. Siguiente, ¿cuántos estudiantes sacaron 8? Tengo 1, 2, 3 estudiantes. Entonces coloco 3. ¿Cuántos estudiantes me sacaron 9? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes que me han sacado 9. Entonces colocamos 5 estudiantes. Y por último 10. ¿Cuántos niños me han sacado 10? Solo un estudiante. Entonces coloco mi conteo que es de forma gráfica y la frecuencia que es de forma numérica. Para buscar el rango me dice que es la resta o la diferencia entre la cantidad mayor y la cantidad menor de la frecuencia. Entonces aquí voy a hacer la resta. ¿Cuál es el número más pequeñito? 1. Y el mayor, 5. Entonces voy a hacer la resta. Voy a hacer la resta en el rango. 5 menos 1 es igual a 4. Ya tengo el rango. La media me dice que es la suma y el promedio de nuestros datos. En este caso, 5 más 7, 12. 12 más 8, 20. 20 más 9, 29. 29 más 10 son 39. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que dividirlo para 5. Ojo, que aquí me va a salir decimales. Me va a salir decimales. 39 dividido para 5 es igual a 7,8. Ya tengo mi media. La mediana me dice a mí que es la cantidad central de los datos. Entonces yo observo que tengo 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál sería la central? El 8. Entonces la mediana es el 8. Y por último, la moda, que es la frecuencia en donde más se repite. Si yo observo que aquí tengo un 5, ¿a quién corresponde? Corresponde al 9. Entonces la moda, el número que se repite mayormente o que los niños sacaron como nota es el 9. Estos son mis estudiantes, entonces, cómo yo trabajo la información de una tabla de frecuencia con las medidas de dispersión. El rango, recuerden, la resta entre el mayor y el menor de la frecuencia. La media, que es el promedio de los datos, es decir, voy a sumar todos los datos y luego voy a dividir para la cantidad de datos. La mediana, el número intermedio que está dentro de los datos. Y por último, la moda, el número que mayor frecuencia tiene, el que más fue repetido. Queridos estudiantes, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero y sea de su agrado. Bendiciones.